Pues ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Muy bien. Debo decir que es importante todo este trabajo que se está haciendo, porque son, son imágenes nuevas, ¿eh? El principio de imágenes nuevas en el fondo. Es entrar en una etapa en que la claridad de lo que deberá vivirse y hacerse será cada vez más patente, más fuerte, más clara. Y entonces tendréis que pensar que es una situación que os une, que os relaciona con estas entidades espirituales elevadas, pensando al mismo tiempo que ellas toman esta responsabilidad de estar más cerca, más relacionadas con vuestros espíritus. Entonces hay que razonar y hay que pensar qué necesidad hay, cuál es la razón, por qué esto debe darse así. Y se espera que a partir de este momento vuestro razonar, vuestra acción razonativa sea una acción continua, constante. Se espera que no se admita ninguna imagen sin ser previamente razonada. Se entra en una etapa diferente. Esta es una realidad que iréis captando, iréis percibiendo, iréis notando de una manera continua, constante. Por tanto, más que ahondar en temas y plantear cuestiones relacionadas con estos temas, yo pienso, entiendo y creo que es mucho mejor que se aclaren las dudas o las pocas claridades que se puedan tener referente a conceptos que tienen que estar bien dibujados y bien admitidos en vuestra valoración. O sea que entramos pues en este trabajo, en este campo de análisis. Veía que teníais aspectos algo confusos o no suficientemente dibujados. Plantearlo, venga, plantearlo. Ya, Empezar. este tema ya se trató cuando hace poco estuviste allí, pero volvemos a plantearlo para poderlo volver a analizar y tener constancia grabado para luego poderlo profundizar. Se refiere a actitudes que debemos mantener como actitudes base. Y una cuestión sería la actitud de acción o de actuar o la de ser o estar. ¿Cuál es y por qué la actitud que debemos mantener? ¿De acción o de ser estar? ¿O una combinación de ambas? ¿Cómo tienen que unirse? Pensar. ¿Qué es lo que hay que entender por estar?
Porque lo que hay que entender por estar no es una imagen de lugar o una imagen física. No es eso lo que la mente humana debe formar en sí en relación al concepto estar. El estar es plenitud interna en que el ser es muy consciente, plenamente consciente, de expresar una manifestación, una canalización de fuerzas, de luces y conocimientos superiores. Luego es entender que para que esta manifestación tenga una expresión clara, la imagen de estar es totalmente imprescindible, porque no es estar en el lugar, es estar con lo que debe expresarse, lo que debe materializarse. Este estar es la toma de conciencia. Fijaros, es la toma de conciencia del no ser. Tú no podrás estar con la luz y la verdad que tiene que venir de lo alto, que te has comprometido a ejecutar y a demostrar y a poner en práctica. No podrás hacerlo si tú eres tú. Por tanto, tienes que dejar de ser. Es un no ser o un llegar a una máxima en este nivel, en el momento que sea, la máxima actitud de no ser. Esta máxima actitud de no ser es la posición altamente consciente de poder expresar, de poder recibir, de poder transmitir, de poder dar sin ninguna interferencia, sin ninguna energía reductora, sin que se exprese diferenciación en la forma de aquello que se recibe y el ser es transmisor. O sea, visto desde una posición elevada, habrá que decir y habrá que pensar. Para que esta fuerza crística llamada Jesús pudiese manifestar el conocimiento recibido del punto de sabiduría y de conocimiento absoluto que llamamos Dios, para que esto pudiese hacerse con toda claridad, era imprescindible que este ser crístico, que este Jesús, dejase de ser. Tenía que dejar de ser Él para que pudiese manifestarse y recibirse con una plenitud total la luz y la verdad que venía de lo alto. Pensar entonces la forma en que cada uno de vosotros deberá actuar. Y comprenderéis que cuando se está advirtiendo, anunciando y valorando profundamente que la mayor claridad de conceptos, la mayor claridad de ideas vienen como consecuencia de amar profundamente, es la actitud de armonía, la posición de amar profundamente.
acompañada de una actitud de dejar de ser, que es la actitud de anularse profundamente. Esta es la forma de manifestación de la luz y de la verdad. Y entonces es una consecuencia natural. Si yo dejo de ser, es cuando soy. Si yo dejo de ser por mí, es cuando realmente soy la expresión de la verdad. ¿Comprendéis esta manifestación que parece contraproducente y no lo es? Es la forma clarificadora que está expresando la importancia, la tremenda importancia de la humildad profunda que en estos niveles vuestros se puede empezar a ejecutar y a sentir. Y notaréis, percibiréis que cuando plenamente consciente dejáis de ser, os anuláis para dejar de ser, en este momento es cuando sois perfectamente los canales, las conducciones de la luz y la verdad. La luz y la verdad solamente se expresan cuando no hay resistencias, obstaculizaciones en su expresión y manifestación, cuando se deja de ser. Pero cuando se deja de ser es cuando realmente se es más consciente, más responsable, más pleno en la acción y en la manifestación unitaria de lo que se siente, se recibe y se mueve. Esto es lo que tendréis que razonar y tendréis que valorar. Mirar la forma de aplicación en la práctica de vuestro hacer diario. Miradlo, razonadlo. En la medida que dejáis de ser, querrá decir en la medida que habréis apartado vuestros criterios, vuestras formas de valorar, vuestras formas de comprender y de pensar que estáis en una verdad y que al tenerlo forzosamente se produce una confrontación y se produce inevitablemente un juicio y una crítica de vuestros hermanos que no tienen esta misma formación de ver y de entender y de mover. Cuando os anuláis para que esto no se dé en esta posición, es cuando realmente sois. Cuando dejáis de ser vosotros, es cuando sois los verdaderos canales. Es entender, por tanto, que el ser o no ser está dentro de una valoración espiritual elevada. Es comprender cuál es vuestro trabajo evolutivo. Vuestro trabajo evolutivo es una acción continua, dejando de ser, es decir, quedando paralizados en esta acción de ser vosotros, paralizad esta acción, pero abiertos a todo lo que puede venir, sintiendo que es la forma correcta de poder recibir con plenitud todo aquello que tiene que formar bases formadoras de conceptos y de ideas. Si sois, si manifestáis este personalismo, estáis obstruyendo toda la cantidad de luz y de verdad que puede llegar a vosotros. Es entender la importancia del no ser como un ser, como una personalidad, para poder ser
una canalización perfecta. Cuanto más clara y fuerte es la imagen de dejar de ser. Habéis podido entender más o menos lo que quiero que veáis, que además representa la actitud que todos los seres deberían comprender y ajustar a su manera de hacer para poder ir adquiriendo mayor claridad, mayor luz, mayor valoración de las situaciones que se tienen que vivir. Solo es con la máxima humildad. Y la máxima humildad pasa por la valoración de dejar de ser. Y te das cuenta entonces que cuando tú dejas de ser profundamente es cuando eres en mayor conciencia. Esto hay que ver. De la constitución nuestra, cuerpo, el factor humano, espíritu y alma, ¿qué es lo que deja de ser? ¿Qué permanece siendo cuando no eres? Es decir, ¿qué desaparece Muy y bien. qué permanece? Muy bien. Porque fijaros que cuando tú quieres moverte correctamente sintiendo que tienes que dejar de ser, ¿qué es lo que realmente queda quieto, obligatoriamente quieto por efecto de tu voluntad? Y lo que queda quieto, lo que queda paralizado, es la acción razonativa, es la acción de tu espíritu. Es tu espíritu el que tiene que quedar paralizado porque el sentimiento de dejar de ser es una claridad superior de la vibración de amor producida por el alma que siente que esta unión con su creador pasa precisamente por anular lo que él ha continuado aumentando, valorando, ejercitando, creciendo, pararlo, para estar unido a este creador, para dejar de ser y por tanto estar abierto a la recepción, estar dispuesto a captar todo cuanto este amor absoluto tiene que acercarle. Y en esta actitud el crecimiento de luz y de verdad es constante. Y esta actitud de dejar de ser el individualista que se mueve, que busca, que pretende, que alcanza, esto queda parado, por tanto toda la acción razonativa queda bloqueada, paralizada por la firme decisión del sentimiento de amor que no tiene más objetivo que potenciar la mayor unión posible con su creador, que es la luz de la verdad en toda su extensión y plenitud. Y esta extensión y plenitud es cuando la puede recibir en la función de su nivel, en su función recibe y se da cuenta que el ser es consciente que esta actitud es lo que le conduce a dejar de ser, para que solo sea él. Por tanto, no es nada fácil dejar de ser conscientemente con la capacidad de poder valorar qué se obtiene, qué se alcanza, qué se propone. Esto es el espíritu el que debe permanecer quieto. Y entonces podéis pensar,
Podéis pensar que cuando se toma esta disposición ahora y aquí en vuestro grado evolutivo, en vuestro nivel actual, ¿qué es lo que realmente se está consiguiendo? Lo que se está consiguiendo es unas actitudes que se van acercando, van tomando un carácter más afín con las formas normales de actuar que estarán en el campo normal de acción de la nueva etapa evolutiva. Os estáis preparando para estar en condiciones de moveros con naturalidad en el nuevo nivel de evolución que es el mundo de regeneración. Los seres dejan de ser en plena conciencia para que en todo momento sea la luz de la verdad recibida continua, constantemente, que es analizada, es valorada, es sentida. Y entonces, fijaros que es un aspecto importante de valoración el observar lo siguiente. Dejas de ser, tú tomas conciencia de que no te importa ni deseas ser para que únicamente seas tú, esta fuerza divina seas tú, y en esta actitud es como el ser percibe la captación, la recepción de claridad exactamente potenciadora del estado interno de luz, de verdad que ha podido formar. Se da cuenta que es el proceso, que es la mecánica justa, es todo el conjunto de disposiciones internas adecuadas para ir produciendo ampliaciones constantes de mayores verdades, de conceptos que van tomando una amplitud mayor, y esta amplitud mayor solamente se percibe, se puede captar si el ser deja de ser. Luego, lógicamente, deberéis daros cuenta que este dejar de ser va acompañado de un estar en y en con la luz y la verdad que está acercándose a su acción y a su trabajo. Deja de ser para estar, no físicamente, es un estar que tiene una dimensión unitaria y espiritual, consciente, por tanto. Fijaros que es conjugar los dos aspectos, el dejar de ser con el estar. Es dejar de ser. Lo que puede representar una obstrucción y una manera de sostenerse en unos principios y unas bases que no tienen la claridad suficiente. Esto es el querer ser. Y sin embargo es consciente que así no podrá adquirir mayores luces porque hay una oposición, hay un enfrentamiento, que esto es totalmente incorrecto, y es esta actitud la que le muestra al ser la tremenda importancia de dejar de ser. O sea, la anulación no es fácil de alcanzarla si el ser no tiene un razonamiento, y por tanto aquí previamente entrará la acción del espíritu para producir estas valoraciones. Si no se da cuenta que toda la verdad no viene de un punto razonativo, viene de un punto luminoso, y la luz, y la potente luz que es la verdad, es una manifestación del amor. Y por tanto, moviéndose en el amor, se mueve en una oposición
a lo que está dificultando la acción del amor, que es todo el elemento físico, y por tanto que es todo el elemento de ser o de estar físicamente. Llegar a entender que es sin ser y está sin estar, esta es la posición. Nada fácil, ¿eh? Pero es el camino. Es el camino que todo ser debería razonar y llegar a formar y tener claro en su mente. Dejar de ser. Podéis pensar, ¿por qué yo estoy aquí transmitiendo, comentando, expresando conceptos que en un momento pueden ser elementos razonativos importantes? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he dejado de ser? ¿Por qué he dejado de ser como una identidad? He dejado de ser para que pueda ser o pueda yo estar en y en con identificación con la identificación, con esta fuerza crística responsable de transmitir, de dar, pero no de una manera en línea directa, sino en línea amplia, dar en esta línea amplia, y en esta línea amplia yo dejo de ser para ser uno de tantos seres que todos han dejado de ser para poder convertirse en los canales, las transmisiones, los puntos de acción. Luego, esto es un nivel de conciencia, es un nivel de profunda conciencia, de estar en colaboración contigo, de identificación contigo, maestro, y por tanto de poder expresar a donde tenga que manifestarse las parcelas de luz que tú quieres transmitir con toda claridad. Es evidente que cuando tú dejas de ser para estar en, lo que tú recibes es siempre unas dosis de plenitud y de claridad que no podrías recibir si hubieses puesto en consideración tus criterios, tus formaciones y todos tus trabajos relacionados con el proceso evolutivo que has seguido hasta este momento. Has dejado de ser para que solo sea esta luz, esta fuerza, esta presencia. No eres, siendo la mayor claridad, siendo la mayor fuerza, la mayor luz. Y lo eres precisamente porque has dejado de ser. Porque has dejado de ser tú, para que solo sea Él a través de ti. ¿Comprendéis eso? Y deberíais intentar moveros en esta posición, intentar moveros. Es decir, yo quiero servirte, maestro, y pensar la forma más correcta de servirte es que yo deje de ser. Que yo no piense en mí, que yo no tenga valoraciones de lo que he alcanzado, lo que he conseguido, lo que he podido, que todo eso lo aparte, que deje de ser este ser, deje de ser para ser
la canalización que tú esperas poder utilizar. Esto es en forma gráfica y concreta en vuestra manera de actuar actual, que se espera que pudierais llevar a cabo esta forma, que os daría unas mayores intensidades de conocimiento y de luz que vendrían a vosotros. Esta es la manera. Ya has dicho que ciertamente no es fácil, que es difícil. Pero bueno, una situación práctica. Cuando yo tengo que actuar y me dispongo a dejar de ser, da la sensación de que doy un paso en el vacío y no sé si el dejar de ser va a funcionar. Porque, es decir, es un dejar de ser seguramente que no lo sabemos hacer o que hay que poner en práctica, ir cogiendo una confianza. Porque parece ser que al dejar de ser no tienes la certeza de que el no ser va a actuar y que vas a ser un canal, que vas a ser utilizado. Ese pasar del ser al no ser, del hábito a lo nuevo, eso es una dificultad real, supongo que a los comienzos. Mira, ¿cómo hay que verlo eso? Tú no podrás dejar de ser si previamente no has movido potentes vibraciones de amor. Potentes, no fáciles, potentes vibraciones de amor. Estas potentes vibraciones de amor, ¿qué hacen en sí? Sino relacionarte, por efecto de la afinidad, con el punto emisor de todo amor, que es Dios. Cuando tú mueves esta potente vibración de amor, una consecuencia natural es sentir que todo lo que está en ti es débil, no contiene suficiente fuerza, suficiente seguridad. Sientes que esto debe ser incrementado, debe ser potenciado gradualmente y la consecuencia es, sé tú en mí. Por efecto de amor profundo, pasas a la actitud de decir, no quiero ser para que seas tú, para que tú puedas utilizarme sabiendo que esta utilización o esta canalización revertirá en ti en una mayor claridad de la imagen, del concepto, una mayor valoración de la energía en movimiento. Dejarás de ser altamente consciente sabiendo que esta manera de dejar de ser es la manera en que tú eres, de verdad, el ser que está aprendiendo, que está asumiendo, que está actuando y que se está ejercitando en dar y en expresar que es, no este ser, sino que es la canalización de esta luz. Y entonces te das cuenta, percibes la diferencia que debe expresarse entre el ser y el no ser. El ser y el no ser en esta línea, porque dejas de no ser en esta línea para ser en esta otra línea, en la línea de transmisión y de manifestación de la unidad. Y la unidad, de nuevo, te demuestra la importancia del no ser. Esto no es que sea una cuestión fácil. Y fijaros que si lo hemos planteado hoy aquí, es porque en vosotros hay una base suficiente para poder llegar a comprender y poder llegar a asumir esta verdad. Por eso yo os hacía esta observación. Pensad, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Por qué yo vengo aquí? Yo
puedo decir que tengo un punto de origen en otra parte muy lejana de este universo. ¿Por qué estoy aquí? Precisamente estoy aquí porque he dejado de ser. ¿Por qué he dejado de ser este ser? Para convertirme en esta canalización. Es decir, he dejado de ser para poder ser lo que esta fuerza necesita, lo que esta fuerza precisa. Y cuando yo dejo de ser para convertirme en esta posición de canalización, entonces estoy. Y estoy donde esta fuerza quiere, donde esta fuerza impulsa, y estoy en un nivel de conciencia. Es decir, estoy con mayor conciencia que si continuara pensando que soy. No sé si me comprendéis. Sí. Yo no quiero ser. Claro, no, ¿cómo vas? ¿Cómo vas a desear ser si lo importante eres tú? Si lo importante es toda tu luz, toda tu verdad, todo tu conocimiento. Participar en todo lo que tú eres es dejar de ser para estar donde tú quieres, donde tú impulsas, donde tú respondes. Y entonces daros cuenta, no se puede estar si no hay un alto nivel de responsabilidad. Y un alto nivel de responsabilidad es un nivel de mucha conciencia. Es un nivel de mucho conocimiento y es un nivel de plena libertad. Dejo de ser precisamente porque soy libre. Porque nada me ata. Nada me condiciona. Y en consecuencia, si nada me ata ni nada me condiciona, cuando estoy, es que esto es una plenitud. Es que aquí no hay nada que me obligue, sino que es el resultado de un profundo conocimiento y de una valoración profunda que me conduce a estar donde tú me impulses y me digas qué debo hacer y actuar. Esto es. ¿Cómo se relacionan amar a Dios las 24 horas del día y no ser las 24 horas del día? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, pero tú lo vas a relacionar sintiendo cada instante que estás. Solamente podrás mover la vibración de amor hacia el Creador estando en el campo de canalización de esta energía suya. Solamente así. Es decir, si tú piensas en ti y en lo que puedes hacer, no estás. Bueno, ya podéis daros cuenta que el término estar tiene muchas apreciaciones diversas. Bueno, lo importante es llegar a comprender la esencia de estar unido a ti. Estar unido a ti, Padre mío, es estar sin ser. No eres, es Él en ti. Y tú estás en Él. Digo que es difícil porque vuestro cuerpo, sobre todo vuestro cuerpo, es un obstáculo. No podréis dejar de ser. No podréis dejar de estar físicamente según el criterio, la forma, la manera en que continuáis moviéndoos, porque es los hábitos naturales de este vivir. Estar fuera de estos ámbitos naturales es
la toma de conciencia de que la luz de la verdad tiene otro ámbito, tiene otro punto de expresión y que para estar en este punto de expresión, es decir, estar en este punto de expresión, hay que dejar de ser. Hay que dejar de ser. Ser o no ser. Esta imagen era correcta, expresada así muy por encima, pero suficiente como para que pueda ser motivo de análisis. Dejar de ser. Y dejar de ser es no ser. Pero es que resulta que este no ser es realmente el verdadero ser. Este no ser tú, es el verdadero ser, instrumento tuyo. Eres este instrumento tuyo cuando dejes de ser tú, como tú. Es decir, yo como yo soy una expresión temporal, pero este no ser es una expresión eterna. Esto es lo que tienes que ver. Porque esta sensación de no ser no es de un momento y no es para un momento. Cada vez, en la medida que las claridades van viniendo armónicamente a ti y te darás cuenta que llegará un momento, esto es lejano, muy lejano, porque es el momento en que ya no tendrás necesidad de cuerpos. Cuando estas verdades van llegando a ti, lo que van haciendo es potenciando los sentimientos de tu alma en grados cada vez más puros y más elevados. Tu espíritu va acallándose. Esta acción de acallarse es dejar de ser. Y este dejar de ser se incrementa, no es para un momento, sino es para toda la eternidad. Tú eres muy consciente que como tal ser no te importa ni te interesa. Esto no es útil. Quiero dejar de ser para estar. ¿Estar dónde? En la unidad. Para estar en la unidad. Pero cuando estoy en la unidad, ¿qué es lo que ocurre? Que soy la unidad. Dejo de ser para ser. Dejo de ser lo que yo podía pensar, trabajar, formar, y para dejar de ser esto que he realizado, para ser lo que me impulsa a seguir hacia niveles de conciencia superiores, en los cuales yo dejaré de ser eternamente para convertirme en un estar dentro de la unidad y en el lugar en que esta unidad me impulse. Niveles de conciencia superiores. Y entonces hay que pensar, y puedo deciros que en estos niveles el concepto de ser o de estar ya no tiene sentido, no tiene ninguna valoración. Ya no pensarás que quieres dejar de ser. Tu forma de actuar será esa, no otra. Sí. Este mismo sentimiento de dejar de ser, que dejas de ser, es lo que te sitúa, te hace situarte cada vez más fuera del tiempo y del espacio. Natural. Esto precisamente. Natural. Entonces date cuenta. Estamos diciendo que esto será eternamente. Pero al decir eternamente estoy expresando tiempo. Y esto es incorrecto. Realmente es incorrecto. Es una posición, yo podría decir, de perfección. Por tanto, es una actitud que va más allá del tiempo. No tendrás que pensar que esto se incrementará con el tiempo eterno.
no tendrás que pensarlo. Será tu forma de ser. Y esta forma de ser, cuando se mantiene, ya no tiene nombre, ya no es. Es. Y entonces es lo que tú eres. Y tú eres precisamente lo que no eres. ¿Mm? Tú eres, diríamos, lo que ya no eres porque has dejado de ser. Al llegar a este nivel, eres otra cosa. Esa es la realidad. Y esta otra cosa, por oposición, te dice que has dejado de ser esto otro. Has dejado de ser un ser humano, has dejado de ser una personalidad, has dejado de ser algo que se mueve por sí, para convertirte en algo que se mueve en consecuencia de el impulso dado por la fuerza divina, para decirlo así en palabras, porque después habrá que ver que esto tiene otra dimensión y es otro campo de impulso y de valoración diferente, pero que potencia precisamente la necesidad de anulación y de dejar de ser para estar totalmente identificado, plenamente identificado con lo que esto es, se representa. En estos niveles en los que nos encontramos, ¿el ejercicio de dejar de ser es el dominio del personalismo? Totalmente. O sea, tú no podrás dejar de ser mientras seas. ¿Te das cuenta? Mientras pienses que eres, mientras pienses que puedes, mientras pienses que haces. Porque cuando piensas que eres, piensas que puedes, piensas que haces, eres tú quien tiene conciencia de hacer. No has captado, no has percibido, no has podido ver con claridad que todo eso que haces está dentro de un campo de armonización a través del cual recibes una luz, recibes una fuerza, recibes una manifestación de amor unitario que te apoya y te hace, porque el amor es absoluto y extraordinario, te apoya y te hace para que tú vayas adquiriendo mayores graduaciones de conocimiento. Cuando tú ves todo este mecanismo es cuando te das cuenta que si dejas de pensar que puedes, si dejas de pensar que sabes, si dejas de pensar que haces, has anulado todas las dificultades que impiden que puedas recibir en mayor cantidad. Por tanto, para ti entonces es consciente, eres muy consciente que tienes que dejar de ser. Te anulas. Esta es la visión que hay que tener del dejar de ser. Me anulo para que no haya entorpecimiento. Esto es el principio de trabajo. Me anulo para que no haya entorpecimiento en la recepción de lo que tú me tienes que dar, Padre mío. Pero este trabajo de anularse y recibir y ver y tal, y esta continuación llegará al punto en que dirás, definitivamente, yo quiero dejar de ser para ser uno contigo. O sea, yo dejo de ser para ser una unidad contigo. En el conocimiento de las energías, el ver cuando se manifiesta una energía del cuerpo, que son los defectos, en ese ejercicio, es cuando yo he ido tomando conciencia de que soy un ser espiritual, que no soy este cuerpo. En la medida que puedas ir dando valoración a esta situación, tú te das cuenta que estas manifestaciones de tus impulsos movidos por este cuerpo te ponen en evidencia que tú no eres este cuerpo. Pero hay que verlo, hay que darse cuenta de que este cuerpo me hace mover hacia una situación que yo no quiero. Y por tanto, este no soy yo, porque yo no quiero y sin embargo siento que me conduce. Y así veréis cómo
hay muchos defectos, hay muchas imperfecciones que sentís que no son correctas y no podéis evitar. Esta sería, por ejemplo, la explicación del por qué una persona toma esto que es fumar, sabiendo que le perjudica físicamente, pero no puede dejar de hacerlo. El impulso del cuerpo es superior al concepto de valor que se pueda formar. El espíritu se está expresando a través, puede haber dos influencias. Aquí por la influencia del cuerpo, el espíritu se está manifestando a través de las energías de estos defectos de este cuerpo, que diríamos el personalismo. Cuando esto está controlado, dominado, previamente el conocimiento y el control de estas energías, puede empezar a trabajar, bueno, estoy explicando un proceso, una imagen mental, puede empezar o ya está manifestándose por la influencia del alma, puede ser ya esta instrumentación Muy del bien, alma. por Ahí eso, sería dejar de ser en estos claro, niveles. por eso quería decirte, cuando tú estabas hablando, que este trabajo del espíritu en dominar y dejar de ser solamente se podrá materializar por la influencia del alma que ha elevado su presencia, que su sentimiento de amor y de luz, con esta fuerza que le proporciona el conocimiento, ha adquirido un cierto poder de presencia. Entonces no puede presentar una resistencia excesiva esta materia y tampoco el espíritu que pueda estar en este momento apoyado por esta materia. Es decir, si el alma, el sentimiento toma un carácter potente, esto domina la situación. Y es a partir de ahí cuando tú entiendes que lo más correcto es dejar de ser. Cuando yo te escucho, me gusta mucho porque es como que me abres esa ventana de la eternidad que me es muy útil, pero yo necesito ver aquello en qué me sirve a mí para mi trabajo de estos niveles. Y he comprendido que el dejar de ser es cuando yo domine las influencias de este cuerpo. Claro. Que ahora estoy ejercitando el silenciarlo, porque si no hay mucho peligro de que se exprese esa vanidad o esa soberbia. Yo debo decirte que tú consigues en este trabajo humano, tú consigues una determinada posición de dejar de ser determinada. Fíjate que es importante entender la imagen de determinada posición, porque el dejar de ser no es ser o no ser de golpe. Esto tiene un crecimiento, tiene unas intensidades que van creciendo hasta llegar a una total acción de dejar de ser. Bueno, pero aquí y en este momento tú puedes tomar una decisión de dejar de ser para ser un canal, para ser una expresión de una unidad superior. Cuando tú tomas esta decisión en tu trabajo, en aquello que tendrás que hacer, tú estarás transmitiendo a todos los demás unas luces que en un momento quizá les asombren y no puedan entender, pero estarás trabajando juntamente con unas cantidades de fuerzas espirituales a través de las cuales estas fuerzas también desean que los seres que están en tu entorno y que reciben estas orientaciones, estas fuerzas desean que puedan entender y puedan clarificar bien en ellos mismos lo que tú estás transmitiendo. Te conviertes en un canal, es decir, anulándote, estás dentro de esta mecánica, estás de una manera consciente en esta labor transmisora. En este dejar de ser que estamos hablando, para mí ha sido muy importante, es muy importante el silenciarse, el ejercicio del silencio. No es el dejar de hablar, ese silencio interno. Es que, ¿cómo se alcanzan estados de mayor conciencia, estados de mayor claridad y, por tanto, posiciones de una cierta fuerza espiritual interna?
se alcanzan a través de meditaciones, a través de valoraciones, de estar apartado de lo que habitualmente se hace para analizar, valorar, confrontar y poder apreciar con toda la claridad posible la lógica del concepto que estás tratando y admitiendo, y a partir de allí podrás actuar. Pero inevitablemente este silencio interno es de gran utilidad. Si hay que ir silenciando el espíritu en este dejar de ser, en un plano superior, ¿qué trabajo tiene el espíritu? ¿O tiene algo diferente? Tendrá evidentemente en nuestra concepción. Muy bien. Fíjate, ¿por qué se produce esta pregunta? Se produce porque aquí el espíritu es el dominante. Es el que te hace razonar, te hace valorar y te hace programar determinadas formas, determinadas actitudes, y esto que es habitual, pues puede entenderse en la mente humana y puede pensarse que será una continuidad. Pues eso no continúa. Eso llega a un punto, esa actitud llega a un punto en que la luz que está demostrada y está expresada por el amor que mueve el alma, esta luz va clarificando, va dando pie a una mayor claridad en aquello que estás haciendo, y esta claridad se irá agrandando y tú te moverás de acuerdo con ella. Pero moverte de acuerdo con la claridad es moverte de acuerdo con tu alma, no con tu espíritu. Es el movimiento tuyo hacia la luz, que es la expresión del amor, es este impulso tuyo hacia una identidad, hacia un ser dentro del campo de luz, para dejar de ser un ser que se ha movido en la valoración humana, en el estar en un campo humano, para tú dejar de estar ahí y moverte en una atracción continua de la luminosidad que el amor creciente va manifestando y sintiendo. No desearás otra cosa más que mayor intensidad de luz, que es mayor intensidad de amor. A partir de ahí, este camino creciente será eterno. Será eterno. ¿Y utilidad para vosotros el espíritu? ¿O ya deja de ser? Yo te diría que el espíritu, lo que habéis analizado, que yo tengo que decir, está dentro de unas dinámicas correctas. El espíritu se va fundiendo con el alma y entra en una unidad total. Fíjate, entra en una unidad total cuando estás en el mundo de luz en que el amor es constante. Pero tendrás que decirte, no lo produce el alma, el amor. Luego, si el amor es constante, es que la parte que corresponde a este sentimiento es la dominante. Por tanto, el espíritu ya no tiene una expresión. Diría, tengo que decir que en estos niveles, en que la unidad entre alma y espíritu ya es total, lo que predomina es la verdadera esencia del ser. Y esta verdadera esencia es el sentimiento de amor que lo ha movido el alma. Pero es que el alma, a su vez, era la que tenía, lo tiene el amor, lógico, es la que tenía toda la capacidad de conocimiento, y por tanto toda la capacidad de sabiduría. Y esta capacidad de sabiduría que se ha ido desarrollando, ahora se desarrollará y se ampliará continuamente, sin parar, como consecuencia de la intensidad de amor que ya no tendrá ningún límite, irá siguiendo, ampliando. El ser será dentro de un campo potente de luz producido por el amor. El espíritu, diríamos, ha dejado de ser.
porque se ha fundido con el alma y ya no tiene sentido. El alma o el sentimiento de luz-amor es lo que predominará eternamente. Luego, has dejado de ser para ser otra situación, otra forma, otra manifestación. Y entonces estás en otra dinámica, otra expresión. Pero esta expresión precisamente está potente porque has dejado de ser. Porque no quieres ser. Esto es un principio, el querer o no querer. Es un principio, porque cuando tú ya entras, ya no se plantea el ser o no ser. Se es eso. Se es ya la unidad con toda la luz, con todo el amor, que es con todo el conocimiento, con toda la disposición. Tú ya no eres. Es que fijaros, tú dejas de ser siendo. Claro, todo lo que has alcanzado está. Y está precisamente para poder dejar de ser en mayor conciencia, en mayor voluntad. Y tú dejas de ser, y a partir de este momento que dejas de ser, ya no hay otra forma. Es. Ya no pienses que no eres. Es así. Ya no piensas que no eres tú, porque ya has sentido, ya has percibido que lo importante no es ser tú, sino lo importante es ser la manifestación de esta unidad, que es toda luz, todo conocimiento, toda potencia, toda claridad. Eres una nueva identidad, un nuevo ser, una nueva actitud. Estás entre este momento ahora importante de ser o no ser, para no ser lo que eres y poder ser lo que tienes que ser. Esto es el momento actual. Quisiera que me explicaras también cómo debo analizar. Yo te diría y os diría a todos que la forma correcta de poder valorar lo más acertadamente aquello que tienes que hacer, aquello que tienes que ejecutar, es desde una posición interna de amor. O sea, en la medida que tú razones y pienses que el amor y la verdad es lo mismo, que el amor y el conocimiento es lo mismo, que el amor y la sabiduría es lo mismo, que el amor lo contiene todo, podrás deducir y podrás pensar, yo actuaré correctamente, no solamente en la influencia que podré producir hacia mi entorno, sino actuaré correctamente en función de lo que yo tengo que recibir para que mi crecimiento vaya siguiendo un ritmo normal. Yo conseguiré este estado si yo siempre actúo apoyándome en el amor, si siempre intento actuar amando. En la graduación que sea, porque el amor ya sabemos que no tiene límite, por tanto, la capacidad que en este momento puedas sentir, empléala. Será interesante que esta observación y este análisis que vas haciendo de tu forma de actuar te hará ver que en un momento dado sentirás un impulso de crecimiento del amor que tú no habías formado imagen para hacerlo, pero recibes este impulso, sientes que amas más y es que la situación que viene requería este aumento de amor. Es entonces cuando te das cuenta que tú no eres, que tú estás dentro de esta energía que todo lo mueve, que es un amor absoluto y que por tanto has dejado de ser para que sea ella. Y al decir sea ella, pues decimos sea Dios, sea lo que quieras. Los nombres e incluso las cosas ya empezarán a perder intensidad. Empezarán a perder intensidad porque toda intensidad está en el amor.
Fijaros, eso es otra cuestión que vendrá, vendrá. Cuando tú te dirás, si el amor es Dios y el amor lo veo en todas las manifestaciones, ¿por qué necesito darle el nombre de Dios? Si me basta con el nombre de amor. Esto es un aspecto de análisis y de trabajo futuro. Porque como esta vibración de amor la ves en toda partícula, lo que te conduce no es a ver a Dios, lo que te conduce es a ver la unidad. Y te sentirás parte de esta unidad. El sentirte parte de esta unidad es realmente dejar de ser. Dejar totalmente de ser. Es evidente que ahora estos son lucubraciones. No son actitudes que puedan ser expresadas con una forma de actuar y de hacer. Ni nosotros podemos llegar a este dominio completo porque es que teniendo una estructura física más o menos densa es igual, pero una estructura física, esto es un obstáculo. Pero vas viendo hacia dónde te conduce el impulso de la ley de evolución y progreso. Y te conduce hacia estas actitudes de dejar de ser, que son las actitudes de humildad. Por eso en el campo vuestro ahora se está trabajando el concepto de humildad. Ser más humildes, dejar de ser, se está tratando todos estos aspectos en su inicio de análisis y de valoración, pero el objetivo final es esta grandiosidad que se experimenta cuando el ser ya no es. ¿Cuál es la relación desde un comienzo hasta un final entre el amor y la humildad? ¿Qué conduce a qué o qué nace de qué? ¿O cómo se interrelacionan? ¿O es lo mismo? Piensa que son actitudes iniciales y crecientes, lo que quiere decir que en un principio no había humildad. El concepto de humildad no estaba presente, ni era posible, además, no era posible poderlo formular, porque el ser en un principio se movía por una oposición al amor. La oposición al amor viene expresada en vuestro lenguaje por un amor propio, un amor hacia ti. No un amor hacia afuera, sino hacia ti. Se empieza de esta forma. Y claro, un amor hacia ti, evidentemente, aparta toda imagen que podáis tener de humildad. Esto no tiene sentido. Pero es el inicio en que el ser experimenta la expresión de la energía en una dirección que no tendrá continuidad. Porque esta acción hacia sí y apartando todo lo que está en su entorno, porque solamente piensa en él, llegará un momento en el campo físico donde estáis, llegará un momento en que dirás, me es útil que me ayuden, que me pueda apoyar para conseguir determinadas situaciones. Esto es el inicio de la formación de la familia. Tú podrás decir, es importante que me apoye pues, mi mujer o la mujer que me apoye mi marido para poder ir y cazar y tener y recolectar lo que sea. O sea, te das cuenta que la realidad de tu necesidad de vida te hace entrar en un reducir el amor propio para entrar dentro de unos ámbitos de un amor compartido, de un amor dirigido al entorno. Esto es muy lento y muy simple, pero es el principio y así gradualmente se va pasando
por una amplitud mayor del amor amplio, y en esta medida del amor amplio se reduce el amor propio. Es una acción que se va produciendo. Será después, mucho más adelante, cuando se entenderá el concepto de humildad, no ahora, no en aquel momento, ni mucho menos en los tiempos iniciales que son varias centurias humanas, ¿no? Y fijaros, estáis ya en un tiempo muy lejano humanamente del inicio de vuestro caminar evolutivo, y os dais cuenta que la humildad cuesta formarla y sostenerla, ¿eh? Hay muchos seres que no la tienen ni la conocen. La humildad puede acrecentarse siendo un ejercicio consciente, Puedes. basándose en la unidad como algo que llevará a la unidad. Sí, fíjate, yo te diré que la humildad se puede acrecentar si tú potencias y ves con claridad la fraternidad. La fraternidad. Si tú ves que puedes considerar y debes considerar hermanos tuyos a todos los demás seres. Si tú los ves como hermanos tuyos, sin que pienses en la humildad, se produce un estado de cierto equilibrio entre tu personalidad y la otra personalidad. Lo ves como afín a ti, y esto es un principio de humildad. Porque el principio de humildad es lo que reduce la personalidad. Y la personalidad, pues, es la base de los defectos del amor propio, del creer, de la soberbia, del orgullo. Todo esto está dentro de la oposición a la humildad. De todas formas, todo esto es una ejercitación para dejar esta personalidad. Este es el crecimiento actual. Ahí está. Y entonces puedes pensar que las ayudas que tu mente está recibiendo de los seres espirituales, del responsable de tus encarnaciones, tienen por objetivo potenciar los aspectos positivos que se basan precisamente en sentir que tú no estás por encima de los demás. La humildad empieza a tomar un cuerpo, y sentir que todos son hermanos tuyos y por tanto tienes que verlos como tales. En la medida que tú estás trabajando en esta dirección, las imágenes que irán viniendo ampliarán este campo, y entonces te conducirá a pensar que no solamente los seres son hermanos tuyos, todas las cosas son hermanas tuyas, porque la energía inicial es la misma. Porque sería esta energía, todo lo que envuelve realmente, esta energía sería lo que nosotros llamamos Dios, que es el todo. Puedes pensar. Y al reconocer, al ser consciente de que es esta energía que nos envuelve, es este amor absoluto de Dios que nos está enseñando, guiando en todo momento, es simplemente dejar rendirse a esta energía para que nos dé luz y... Sí, fíjate, es que cuando se llega a este punto, la actitud correcta es precisamente la de dejar de ser, para que esto penetre en ti, para que tú sientas que estás en esta energía, para que tú notes que la ventaja tuya es dejar de ser. De todas formas, estoy ahora escuchando y son nuevas imágenes, por supuesto, porque no están en la vida habitual, y es curioso porque es un sentimiento de decir, esto es algo que quiero experimentar y vivir. Pero claro, a la vez me doy cuenta de que esta experimentación con el amor es el espíritu quien está diciendo quiero experimentar, porque el espíritu siempre está deseoso de experimentar. Y ahora siento este deseo profundo de experimentar, pero es algo curioso como diciendo, realmente siento ahora el deseo de experimentar con el alma, pero ¿es el alma quien toma aquí preponderancia o es el espíritu quien sigue teniéndola? Esta es la pregunta. Pues es que ahora es tu espíritu el que hace la acción razonativa, la acción de valor. Y tu espíritu, mientras se mueva así, podrá tener el apoyo del alma, porque el alma se estará diciendo, esta es la acción correcta, esto es lo que debe hacerse. Muy bien, es como si tu alma estuviese agradeciendo
al espíritu que se moviese en esta dirección, y podríamos incluso pensar que el alma está diciendo, muy bien, trabaja así porque ahora viene lo mío. Es esto a donde iba, porque Ahora- es curioso. Ahora yo porque te voy a agarrar. La imagen Es nueva una imagen. es de ya el trabajo ha variado. Sí, porque sí. empiezan a trabajar juntos. El cuerpo ya queda de lado para que el alma y el espíritu trabajen conjuntamente. Sí, pero fíjate, date cuenta que puedes apreciar que empiezas a amar en una extensión mayor. Claro. Empiezas a amar. Claro. Luego quiere decir que el alma va intentando adueñarse del terreno. Ujú. Va intentando ser la impulsora, la que determine que no, tengo que amar si es un hermano mío y tal, lo que sea. Será una argumentación apoyada por el espíritu, pero el alma será la impulsora. Se están preparando las condiciones cambiantes en el interno del ser para encontrarse en perfecta armonía con la condición de la nueva etapa evolutiva que se está acercando. Es muy bien, muy Y bien. otra pregunta es que siempre tengo esta sensación, ¿no? Cuando decimos aquietar las energías de la materia, mantenerlas dominadas o que no salgan, siempre queda algo en mí como pregunta, ¿es esto? Porque es como si sintiera un eco de decir, todas estas energías podrían ser transformadas. Más que aquietadas, reconocidas y transformadas. No sé cómo puede suceder esto, pero en mi interior siento que la posibilidad de esto. ¿Es posible esto? ¿Está bien la intuición? Mira, razona lo siguiente. Cuando tú te dices, tengo que aquietar mis defectos, esta actitud demuestra que estás manteniendo y dando un valor a tus defectos. Le das un valor que sientes que tienes que aquietarlo. Esta actitud nunca podrá ser suficientemente favorable para poder alcanzar estados de mayor equilibrio y mayor dominio. O sea, en la medida que tú solamente pongas atención en que tienes que amar más, más y más, y que tienes que amar a tus hermanos cuando ellos no responden correctamente a ti, y tú simplemente has formado la imagen, mi deber es amar. Sea como sea la respuesta de mi hermano, has pensado así y esto realmente es lo correcto, te darás cuenta que al actuar así estás reduciendo la posibilidad de que tus defectos, en este caso pues podríamos decir el resentimiento que se podría mover en ti, no tiene fuerza porque tú valoras la actitud tuya de otra manera, no en función de lo recibido, sino en función de lo que tienes que dar. Y como tú valoras en función de lo que tienes que dar la prioridad de tus maneras de hacer, estarás reduciendo los defectos sin pensar en ellos. Esta es la función. O sea, que no sería una energía concreta igual, que es mal vista, que habría que transformarlo amándolo, sino simplemente por la fluidez del movimiento de la energía variaría esa. Variaría normalmente porque tú no tendrías valoración del defecto, de la presencia, de esta fuerza del defecto. Está allí, sabes que está allí, pero te importa un poco porque tú mires hacia adelante, hacia lo que tienes que hacer, que tienes que moverte en esta actitud de amor, y por tanto al moverte en esta actitud de amor, en esta valoración, el defecto no tiene potencia para poderse oponer. Y entonces es cuando hay que ver qué está ocurriendo realmente o qué está ocurriendo en la práctica, en ti, cuando tú actúas así. Lo que está ocurriendo es que como mueves todo lo que podríamos entender como la parte espiritual tuya, podemos ver que esta intensidad reduce la parte material tuya. A mayor intensidad espiritual hay en la misma proporción reducción de la parte material. Y la parte material también está incluida con los defectos. Todo se reduce, todo pierde intensidad o todo
pierde presencia o potencia, las dos cosas son conjuntas, se pierde cuando tú incrementas la parte espiritual de tu ser. Y esta parte espiritual se puede incrementar viendo con claridad la responsabilidad de tu acción fraterna que tienes que poner en práctica. ¿Y por qué esta necesidad de experimentación que es tan habitual y que no acabo de... Es que es importante, mujer. Es que es una necesidad de experimentar con todo, claro, fuera de toda lógica que me arrastra. Claro, la experimentación es totalmente importante para poder clarificar los aspectos que son favorables de los que son obstruyentes y por tanto esta experimentación te dice esto sí, esto no. O sea que muy válida. Claro que lo es, imprescindible además. Experimentar es imprescindible. Es mover la energía y se mueve en la acción e en la experimentación la energía. Luego deben procurarse los momentos de análisis y de valoración. Y estos momentos de análisis y de valoración son los momentos de quietud y de silencio interno. Y a partir de estos estados de clarificación de valores, vuelves de nuevo a la carga. El analizar, reflexionar, observar. Claro, tú analizas, reflexionas porque observas, ves. Es el discernir las energías, ordenarlas. Este movimiento te armoniza con la ley de causa y efecto. Sí. Efecto pasa a la causa. Fíjate, es experimentar. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante que esta acción de análisis y de observación se haga desde la posición de tu responsabilidad. Es decir, desde la posición en que tú has valorado y has sentido lo que te corresponde hacer y llevar a cabo en beneficio de tu progreso, lo que representa la ejercitación de las prácticas conducentes a una mayor claridad, a una mayor potencialidad de las verdades que tienen que irse sumando a los grados de sabiduría que se está formando en tu interior. Esta tarea es la que debe hacerse. Por tanto, el análisis de lo que estás viendo, si lo haces desde la posición de tu responsabilidad de acción, o sea, quiero decir, si tú analizas lo que ves en función de lo que tú tendrías que hacer, estás viendo unas posibilidades armónicas o desarmónicas que te van a decir, esto que yo veo desarmónico, yo debo evitarlo. O sea, no haces juicios, ojo, nunca juicios, sino confrontaciones, que no son juicios, son análisis de lo que está enfrente de ti. Y estos análisis, a través de la aceptación interna de aquello que tú debes sentir, este es mi deber, esta es mi responsabilidad de acción, yo tengo que actuar fraternalmente de esta manera. Bueno, yo tengo que ver lo que me está enseñando la vida, lo que me está enseñando el hacer diario. Y lo que te está enseñando no solamente es lo que tú haces, es lo que hacen todos los demás. Y lo que hacen todos los demás, y ahí es donde hay que saber cómo hay que hacerlo, porque normalmente esto produce críticas y juicios, y ahí es donde ya todo se pierde. Si en lugar del juicio y la crítica se hace una confrontación de formas de valor, entonces sacas unas consecuencias de mucha utilidad para ti, al decir esto, yo debo evitar producirlo o moverme en esta dirección, porque no produce el efecto correcto. Ese trabajo incrementa tu libertad, creces en libertad. No hay duda, te das cuenta que cuando tú lo ves así, cada vez eres más libre, porque no hay nada que te condicione. Correcto. Es que Por eso siempre digo que lo único que me importa es oír la voz de mi conciencia. natural, natural. Y entonces hay que pensar, ¿qué es la voz de mi conciencia? ¿Cómo debo ver mi conciencia? ¿Qué es mi conciencia? Mi conciencia
tiene algo que ver con el espíritu. Mi conciencia está relacionada con mi alma. Es verlo claro, es apreciar con claridad lo que hay que entender. Y entonces tendrás que darte cuenta que tu conciencia no es la expresión de un conocimiento, es la expresión de un sentimiento. Este sentimiento lo produce el alma, no lo produce el pensamiento, no lo produce por tanto el espíritu. Esta expresión de la conciencia es la manifestación clara y constante de tu alma en la aceptación o en la oposición de aquello que tú, consciente o inconscientemente, le acercas. Tus actos, que podrán estar en un conocimiento claro o en una ignorancia manifiesta, tus actos, esta conciencia los recibe y los puede alejar de sí porque no son armónicos y por tanto la voz de esta conciencia te dirá esto no es, o los puede admitir porque son actos que pueden incrementar, potenciar y clarificar todo aquello que tiene que estar en ti y la voz de la conciencia te dirá esto es lo que debes admitir. O sea, la conciencia y la voz de la conciencia son los elementos que la estructuración que se determina para el proceso evolutivo de un ser que tenga que trabajar en una estructuración física como es un cuerpo, es el elemento que puede permitir que el ser espiritual, por tanto, alma y espíritu, que está dentro de un cuerpo, esta manifestación de la conciencia o de la voz de la conciencia es lo que le permite poder ver en qué medida está dominando el trabajo de este cuerpo o al revés, este cuerpo está influyendo excesivamente en el trabajo que tiene que hacer este ser espiritual. La voz de la conciencia indicativa, muy indicativa de lo correcto o incorrecto de tus acciones. Por eso es tan importante escuchar la voz de la conciencia. Bueno, para mí es fundamental Claro. en este caminar, en esta encarnación. Lo es para todos los seres, lo entiendan o no. Lo perciban o no. Yo la descubrí y es mi compañero en todo mi camino. Sí. En este camino del trabajo interno, del que fui consciente que tenía que responsabilizarme y que estoy trabajando hace mucho tiempo, comprendí aquella máxima de Jesús que nos dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Ese conocimiento de mí mismo me permitió conocer al prójimo. Vi que no había diferencia entre el otro ni yo. Allí es cuando comprendí y entendí la igualdad de todos los seres, que es lo que yo he ido ejercitando en todo en mi trabajo diario por la cantidad de individuos que me voy encontrando. Y es importante porque ahí desapareció toda crítica y todo juicio. Sí, es un camino útil cuando se toma de esta manera, cuando se aprecia de esta forma. Esto es correcto. Muy bien. Podéis apreciar cómo en esta forma de producir análisis y clarificaciones de conceptos os vais acercando cada vez más a un nivel de conciencia de la responsabilidad de estar identificados con las condiciones propias de la nueva etapa evolutiva. Y de nuevo habrá que ver con claridad que estas condiciones se concentran en una sola palabra, en amar. Esta es la imagen que hay que ver con claridad. Y entonces, analizar el concepto amor y la forma en que debe hacerse, esto ya no tiene límite. Pero es el camino. Porque lo que estabas diciendo
es una manifestación del amor en el campo fraterno. Yo no puedo hacer ese trabajo, no he podido hacer ese trabajo, no lo puedo hacer y sé que no lo haré si no es con el amor. Natural, natural. Estoy hablando, expresando toda esa diversidad, o sea, esas piezas de ese puzzle que es el amor. Pero tengo que conocer esas piezas para poder montar ese puzzle. La diversidad me lleva a la unidad, pero debo conocer esa diversidad. Fíjate, cuando tú haces esta manifestación, sin decirlo, admites que el amor no tiene límite y que tiene una amplitud enorme. Sí, claro. Claro, claro. Por eso te he dicho que cuando te escucho me maravillo porque me abres la ventana de la eternidad. Pero mi sentimiento de responsabilidad y de compromiso me hace centrarme en este aquí y en este ahora. No puedo perder el norte de mi caminar. Tengo que saber, Natural que sí. pero sí que percibo esa grandiosidad. Claro. Cuando hablo, explico todos esos elementos o descubrimientos o trabajos que yo voy haciendo, pero tengo claro que está íntegra esa energía de amor, Claro, que claro, yo la siento en mí. claro. Sí, sí, esto es fundamental y así es como debe moverse el ser, ¿eh? Porque fijaros que en el fondo podéis apreciar con claridad que estáis en unos momentos en dejar el personalismo para entrar en la imagen fraterna y comunitaria. Es este momento, ¿eh? Se deja el ser para poder estar en esta unión y en esta valoración fraterna. Por tanto, hay que trabajar en esta dirección y en este camino. Anulándote cada vez más, anulándote, dejando de ser, es decir, anulándote, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando alguien te hace algo incorrecto, que te resbale. En ese momento estás anulándote porque no responderás a esta inclinación o esta energización que ha hecho tu hermano, no responderás a ella. Te resbalará. Si te resbalas, que en este momento te has anulado. Si no, no. Es importante la acción de anularse, de dejar de ser. En estos momentos en que se pasa de una situación a otra, en que se valora correctamente la actitud de tu hermano, fíjate, correctamente, lo que quiere decir que te apartas de juicios y de críticas, solamente ves la realidad del crecimiento evolutivo, lleno todavía de oscuridades y que se dirige a claridades que van empezando a presentarse y así pues este hermano tardará el tiempo que sea, pero llegará y tú ves una realidad que ya no te produce ningún efecto, solamente ves, porque esto es un análisis de lo que estás observando. Y como lo estás analizando, no entra dentro de ti. Al no entrar, te has anulado. Al no entrar, has dejado de ser. Es decir, has empezado a dejar de ser. Y así se empieza, ¿eh? Y estáis en este momento de dejar de ser. Esto es muy importante. Yo debo decir que son aspectos que deben estar claros, clarísimos. Tenéis que decir, yo no puedo permitir que una ignorancia de mi hermano perturbe mi equilibrio interno. No puedo permitirlo porque me perjudico. ¿Y cómo no lo permitiré? Pues valorando la realidad externa que no me pertenece. Es la realidad de mi hermano. Tanto se da que este hermano sea tu hijo, tu cónyuge, tu padre o quien sea. Tanto se da, ¿eh? Tanto se da. Si eres capaz de ver la actitud que produce, por ejemplo, tu madre.
y tú comprendes esta actitud que es el resultado de oscuridades que impiden que las claridades de la ley sean comprendidas por este ser y ejecutadas, tú ves esta realidad y comprendes su caminar evolutivo lleno todavía de deficiencias de luz y de claridad, pero lo ves y no debes sentir que influye en ti y te resbala. Tú continúas amando, que es tu deber y tu ejercicio práctico, tú estás amando y estás amando a los seres que ves y entonces lógicamente verás que saldrá una mayor intensidad de amar hacia el ser que tiene más necesidad de luz. Simplemente estarás cumpliendo un deber y esto es un deber que se ejecuta en un estado que tendría que ser, debe ser, de equilibrio, de armonía, de perfecta naturalidad, ningún trastorno, ningún trastorno, ningún trastorno. Me ha dado a mí por hablar. Ya sabes qué, quédate con este aparato y no... Sin que hubieras nombrado a ese ser, te he entendido en todo momento. Pero para clarificarlo, para ponerlo en mayor Que claridad. sea útil a cualquiera que lo escuche. Es un Pero- instrumento para mí. Exacto, Todos los seres ya veo que son instrumentos. claro, claro. Me siento un ser que está aquí aprendiendo, como un alumno que está en la escuela y tiene libros, ¿no? Que hables. La responsabilidad de estudiar para poder aprender, la responsabilidad de analizar y reflexionar en cada ser que se te pone para esas energías que se manifiestan, lo que te puede ser útil para crecer, evidentemente. Y entonces hay un punto a tener en cuenta, y es que el criterio o el pensamiento de tus hermanos en relación a tu actuación y a tu manera de hacer no debe influirte lo más mínimo. No, ya no. Porque esto normalmente produce influencia y esta influencia reduce la capacidad, impide la captación de mayor luz. No, la libertad es fundamental. Claro, total. Siempre ha sido importante en mí. Lo entiendan o no, ¿eh? Correcto. Es curioso, todo vi en mí en un momento de análisis que todo el conocimiento que llegaba a mí era como que eran unas verdades, como que, a ver si la palabra transmite lo que quiero decir, como que yo heredaba un conocimiento, porque veo como que está aquí en el universo y que esto tiene que llegar a todo el mundo, como que yo tengo que ser también un elemento transmisor de que esta verdad pueda llegar a todo el mundo. Ese sentimiento de responsabilidad, de compromiso, se ha incrementado. Sí, pero fíjate. Diríamos, el sentimiento de fraternidad, el deber de ser útil, el deber de transmitir todo eso que yo he aprendido o ese conocimiento que ha llegado a mí. ¿Me he explicado? Sí, podrías pensar, se puede pensar, podéis pensar lo siguiente. En lo que pudimos entender por lo último, lo final, es la total claridad, la total luz, el absoluto amor, la absoluta verdad, la absoluta unidad, lo absoluto. Y de esto absoluto, bajando, se va pensando, puedes pensar, que se va reduciendo la intensidad de la totalidad, va siendo menos total, va bajando. Entonces, es darte cuenta, es una imagen esto, no es una realidad, es una imagen que te puede servir. Y entonces tú puedes pensar, voy hacia esta luz y por tanto me voy acercando a pequeñas chispas de luz que se van incrementando a la medida que yo subo. Más luz, más luz, más luz. Lentamente, muy lentamente a través de los tiempos largos. Tiempos largos de muchas, muchas, muchas encarnaciones y trabajos en los campos espirituales. Vas hacia esta luz. Y entonces es ver que esta luz no es solamente tuya. Es todo lo que está en tu entorno. Y tú vas y muestras, vas y muestras. Es decir, es la visión
del dejar de ser para estar en esta luz expresándose. Es ese sentimiento, Sí. simplificando, es el sentimiento de expandir todo lo que hay en mí. Sí, sí, puedes pensar. Eso es. Y lo que hay en ti son estas chispas de luz crecientes, ¿sí? Correcto. Que son las que tienen que estar ampliándose y entonces elevándose. Correcto. Muy bien. De ahí de sentirme ya preparada y capacitada para expresarlo en ese ámbito familiar o Claro. en ese ámbito laboral Sí, sí. o en ese ámbito de movimiento. Que es donde estás ejercitándote, porque esto es el punto de trabajo y de ejercicio. Esa es la importancia de la encarnación. Sí. Tener los campos de experimentación. Pero hay un proceso importante Sí, sí, hasta que llegas a este punto claro. de movilizar ese amor. Claro. Amor desde el sentimiento de dar. No aun cuando en el proceso inicial que estás en un ordenamiento de discernir unas energías, que sabes que es el amor que te lleva, pero aún no estás en esa conducción tú del amor. Natural. Estás en Que es ello, distinto, en el ¿eh? camino hacia. Correcto. Muy bien, muy bien. Sí, sí, por eso estas inquietudes y estas necesidades de mayor claridad y de mayor valoración de los hechos, más ajustada. Es lógico, porque es el momento, es este momento de estar entre claridad y oscuridad, entre claridad y oscuridad, momentos de mayor claridad, momentos de mayor oscuridad. Es este instante es vuestro instante. Es realmente interesante esto, ¿eh? Cuando puedes verlo en función de la mecánica de la ley, hacia dónde te conduce y lo que te espera, para que tú veas, recibas y sientas. Muy bien. Esto es una manera de amar, ¿eh? Amar el cojín es una manera de amar. Hoy te ha tocado a ti escuchar, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que este tema ya está completado y tal vez igual podemos pasar a otras áreas.